Hola y bienvenido a Roberto García The Wise Show, tu podcast favorito sobre desarrollo profesional, crecimiento personal y sobre todo lo relacionado con el emprendimiento, como finanzas o cómo pensar sobre el dinero y cómo utilizarlo, ventas, marketing, estrategia y un largo etcétera. Yo soy Roberto García, The Wise o El Sabio para quienes no sepáis inglés, y hoy vamos a hablar sobre el índice de distancia al poder. Recuerda que si este episodio te resulta interesante, puedes compartirlo con tus contactos, con tus amigos o con los integrantes de tu equipo de trabajo. Yo te lo agradeceré mucho y estoy seguro de que ellos también lo harán. Bien, vamos a entrar en detalle. ¿Qué es el índice de distancia al poder? Este índice mide y hace referencia hasta qué punto los miembros con menor poder o con menos recursos de los grupos sociales de un país o de una región aceptan las desigualdades sociales. Vamos a profundizar más en este término para que lo entendáis en mayor detalle y podáis daros cuenta de por qué va a ser de utilidad para nosotros. Un país que tenga una puntuación alta en este índice de distancia al poder indica que la población va a esperar que exista una distancia mayor entre las personas que tienen poder y las personas que no lo tienen. Sin embargo, una puntuación más baja en este índice de distancia al poder indica que en ese país su población percibe que hay poca distancia entre los estratos sociales más altos y entre los más bajos. ¿Por qué es interesante conocer este índice para nosotros y en qué puede ayudarnos o afectarnos en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento? En un país en el que haya un índice de distancia al poder elevado, cuando un líder o un emprendedor o un comunicador transmite su mensaje a su público, existe una mayor probabilidad de que su mensaje sea bien recibido por más personas si este comunicador transmite una imagen de mayor autoridad, de respeto o de gran poder. Por otro lado, en un país con un índice de distancia al poder bajo, el lenguaje o el estilo comunicativo a nivel verbal o visual que va a conectar mejor con la mayoría del público será un estilo y un lenguaje más cercano al que se utiliza en la calle. Como puedes ver, conocer este índice de distancia al poder de tu país en concreto puede ser de gran ayuda a la hora de definir cuál va a ser el estilo o el tono de tus mensajes de marketing, pero también va a ayudarte a definir cuál va a ser el tono o los valores de tus discursos o incluso cuál va a ser el carácter o los valores de tu marca. Me ha parecido especialmente importante compartir este concepto con vosotros porque nos ayuda a comprender un efecto que se da a nivel internacional. Es que hay muchas marcas y empresas que han querido dar el paso de introducirse a un determinado mercado y que no han sido capaces de conseguirlo a pesar de, sinceramente, honestamente, intentarlo y poner recursos para ello. Pero cuando lo han intentado, se dieron cuenta de que tendrían que reformular por completo su marca e incluso su forma de gestionar el negocio para poder expandirse a ese mercado. Básicamente, o se reinventaban o tendrían que asociarse con algún líder del mercado al que se querían introducir para que éste les ayudase a captar cuál es el estilo y cuál es este nuevo enfoque comunicativo para poder calar en el público al que se estaban dirigiendo. Actualmente, ahora mismo, se me ocurren dos ejemplos. Una empresa que intentó introducir del mercado estadounidense al mercado hispano e incluso a España en concreto ropa deportiva y diversas empresas que intentaron introducir herramientas y formaciones para empresas y para profesionales del mercado estadounidense al mercado hispano e incluso al mercado de España. Y uno de los grandes errores que yo mismo observé en estas marcas y que coincide con este término del índice de distancia al poder es que intentaron trasladar calcando los mismos valores, el mismo estilo comunicativo, básicamente incluso utilizaban la imagen de la misma persona hablando en inglés doblada en castellano, utilizando el mismo lenguaje corporal, hablando de la misma manera, de la misma distancia al poder, cuando realmente desde el mercado estadounidense al mercado hispano o incluso más concretamente al mercado español, la distancia al poder es, en Estados Unidos hay una distancia al poder elevada
y por lo tanto el estilo comunicativo es más desde esa posición de poder y utilizar esas características más grandilocuentes y posicionarse el orador y la imagen de marca desde esa posición más elevada, mientras que en el mercado hispano y en España el índice de distancia al poder es más bajo y aunque transmitas los mismos valores de marca, debes adaptar bastante el enfoque desde el que lo transmites. No puedes utilizar un punto de vista tan grandilocuente. Y aunque a la hora de la verdad sí que hay nichos para todos los estilos no comunicativos, estamos hablando de que hay más probabilidades de que cales con el mercado de esa área geográfica cuando te adaptas mejor a su índice de distancia al poder. Y por lo tanto adaptas tu estilo comunicativo, los valores que transmites y cómo los transmites y desde qué punto de vista al cómo ese mercado lo va a recibir de una mucha mejor manera, ¿no? Esta es también la razón por la que puedes ver que ciertos productos que han sido famosos y se venden muy bien a nivel internacional no terminan de llegar a nuestro país. Muchos sí terminan llegando, pero con tiempo y con una curva de introducción de ese proceso, de ese producto bastante prolongada, con bastante inversión, con bastante estudio del mercado, haciendo diversas pruebas para adaptar ese estilo comunicativo, esa imagen de marca a nuestro mercado, en lugar de simplemente intentar hacer un calco del concepto inicial, ¿no? Algunos productos sí que terminan llegando, pero también es una de las razones por las que algunos no llegan o tardan mucho en introducirse, porque hay grandes barreras a la hora de adaptar el estilo comunicativo o la imagen de marca en un área geográfica a otro en el que el punto de vista y todas estas características van a ser percibidas de una mala manera o incluso rechazadas si intentas calcarlas desde las características que tienen inicialmente y no las adaptas a cómo auténticamente ese producto va a ser bien recibido en el mercado hispano. Y no es porque en el mercado hispano o en el que sea, ¿no? que sea diferente al original en cuanto al índice de distancia al poder. Y no se trata de que en ese nuevo mercado en el que la empresa intenta introducir ese producto no esté comprando este tipo de productos. Sí que lo están comprando. La cuestión es cómo la empresa intenta transmitirlo y cómo intenta comunicar su marketing y hacerlo atractivo a esa nueva región en la que intenta introducirse. Y a la hora de no coincidir con los valores y el estilo comunicativo puede llegar a generar más rechazo e incluso fracasar que si realmente pasase por esta curva de aprendizaje o incluso puede llegar a fracasar a pesar de tener mayor éxito internacional en comparación con las empresas que a nivel local a lo mejor no tienen tanto éxito global o no tienen un producto de tanta calidad, pero conectan más con este índice de distancia al poder a la hora de comunicarse, a la hora de asociar su marca con estos valores desde un punto de vista más adaptado al que va a ser mejor recibido desde su región. La comunicación incluye no solamente el lenguaje verbal, también incluye el estilo visual de los productos o de la marca y incluye utilizar elementos y símbolos que identifiquen a ese nicho o a ese grupo cultural al que te estás dirigiendo, al que se dirige la marca, entre otras características. Es decir, podemos decir que la comunicación es un campo bastante más amplio que solamente entender este índice de distancia al poder, y a la hora de plantear nuestra estrategia y nuestra estrategia comunicativa y de marketing, tenemos que tener en cuenta otros aspectos más allá de solamente este índice de distancia al poder. Pero me parece un concepto lo suficientemente interesante como para tenerlo en cuenta y como para traeroslo a vosotros aquí hoy en este episodio, porque si os dais cuenta, existe esta percepción de, anda, ¿por qué a la hora de introducirse un determinado producto o una determinada marca en una área geográfica diferente, en un país diferente al original, fracasa tan drásticamente? Y es un ejemplo bastante útil las campañas presidenciales en Estados Unidos en comparación con las campañas presidenciales aquí en España, por poneros otro ejemplo. En las campañas presidenciales en Estados Unidos podemos ver cómo publican en televisión estos anuncios en los que posicionan al candidato a la presidencia en un estatus casi de un ser divino, ¿no? En el que en el momento en esta persona con estos enormes valores y estas características llegue al poder, puedes dormir tranquilo. Mientras que en las campañas presidenciales en España te transmiten al
a ese candidato a la presidencia como una persona respetable, con valores, ¿no? Con una cierta autoridad, pero desde un punto de vista más cercano a la calle. ¿Vale? Este ejemplo de la carrera presidencial es muy interesante porque nos ayuda a ver en mayor detalle que no se trata de qué valores transmites, porque en ambas regiones, en ambos países, la imagen del candidato a la presidencia tiene que ser alguien con los pies en el suelo, ¿no? Con una cierta autoridad, pero cambia principalmente desde el punto de vista del que te hablan sobre ese personaje, sobre ese individuo, sobre ese candidato. En la campaña presidencial en Estados Unidos te ponen al presidente como si fuera alguien semidivino, mientras que en España te lo ponen muy bien, pero desde una perspectiva casi alcanzable al votante. ¿Os dais cuenta de dónde está el matiz y por qué a veces pasa desapercibido cuando estamos intentando crear estrategias de marketing o imágenes de marca basándonos en otras características? Y por eso el índice de distancia al poder es un término que quería explicaros, quería introduciros y que puede ser interesante para terminar de completar, no de definir solo por sí solo, pero sí para terminar de completar esta estrategia de marketing o vuestro estilo comunicativo, o a la hora de entender por qué a lo mejor estáis intentando trasladar conocimientos que habéis aprendido de vuestro gurú de Estados Unidos a el mercado hispano, pero no termina de encajar cuando estáis intentando transmitirlo de la misma manera de la que lo comunica en el mercado estadounidense. Hay un nicho para este tipo de cosas en todos los mercados, ¿vale? Tú puedes intentar hacerte un hueco en el nicho específico para lo que sea que quieras introducir en este mercado con un estilo que no coincide con la distancia al poder original, porque hay nichos, pero no es lo mismo que puedas dirigirte a un determinado nicho que en otro país, hablando con el mismo estilo comunicativo, pueda ser algo masivo, no un nicho concreto, sino que eres mercado masivo, no un mercado de nicho. Este es otro de los matices que te pone el índice de distancia al poder y por qué a lo mejor algo que en otro país, en otro mercado es masivo y a lo mejor en este pues va a ser de micronicho, va a ser algo más específico, porque la forma de conectar con el público busca otro tono. Puedes tener tu nicho transmitiendo tu imagen de marca, haciendo tu estrategia de marketing con ese estilo, pero si quieres llegar a alcanzar a la mayoría del público, vas a tener que adaptarte al índice de distancia al poder y a la percepción que la gente va a tener de cómo les transmitas tu idea, tus valores de marca, etcétera, ¿no? ¿Por qué es valioso lo que estás haciendo? Vamos a terminar haciendo una conclusión y resumen de las claves que hemos aprendido hoy sobre este término del índice de distancia al poder y su apartado práctico, ¿vale? Todo negocio necesita hacer marketing. Y por supuesto, todo negocio necesita darse a conocer para captar clientes y aumentar sus ventas. El marketing tiene un claro componente comunicativo y si te estás comunicando con otras personas debes saber cómo hablar a las personas de tu nicho de clientes objetivo. Tienes que saber también si son más receptivos a una comunicación formal o a un estilo informal, ¿no? Desde qué punto van a recibir mejor tu mensaje, qué tipo de elementos visuales representan a ese nicho, entre un largo etcétera de características que debes saber adaptar, no solo en qué elementos, sino cómo vas a exponer esos elementos al público. A la hora de definir tu estilo comunicativo debes tener también en cuenta el índice de distancia al poder de tu país, ya que dependiendo de cuál sea, vas a tener que adaptar tu estilo a la hora de comunicarte, de comunicarte de manera formal o con un estilo más informal a esa audiencia. Cómo te comuniques a tu público puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de tu emprendimiento. Es así de importante. Y debes adaptar los valores de tu marca al área en el que vas a desarrollar tu negocio o a un determinado nicho de mercado, no solamente a un área geográfica. A lo mejor debes adaptarte a un determinado nicho de mercado, ¿no? En tu aspecto comunicativo, en cómo vas a comunicarte. Así que haz tu trabajo previo, analiza a tu cliente objetivo, analiza tu área y por supuesto también vas a tener que ir adaptando y mejorando cada vez más esta imagen y los valores de tu marca a medida que entiendas mejor tu mercado y el tipo de cliente al que te diriges, ¿no? Por supuesto, si quieres que te enseñen
y que te guíe para saber cómo adaptar tu estilo comunicativo a tu sector, puedes ponerte en contacto conmigo para que pueda ayudarte a acelerar tu proceso, tu progreso y el de tu negocio con mi mentoría para emprendedores y propietarios de negocio. Yo soy Roberto García y también te animo a que visites mi página web robertodewise.com, donde poco a poco vas a encontrar más recursos para ayudarte a aumentar tus ventas, cómo crear tu estrategia de marketing, crear tu propia estrategia de productos y de precios para que te ayuden a vender más o para ayudarte a convertirte en el líder que tu equipo se merece, entre otros recursos que también vas a poder encontrar en mi página web. Espero que el tema del episodio de hoy te haya resultado interesante y si ha sido así, por favor, compártelo con tus amigos y con tus conocidos. Ellos te lo agradecerán y yo también, mucho además. Si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia, escríbemela en los comentarios y suscríbete para escuchar los próximos episodios de este podcast. Yo soy Roberto García y te envío un saludo. Nos escuchamos en los siguientes episodios.